cuando yo digo, soy autista, nah. Y yo, espérate, un segundo, voy a sentarme mirando la pared y golpearme la cabeza para que tú digas que soy autista. Y entonces si un niño no juega, si un niño no escucha su nombre, pueden estarse presentando algunas señales, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti enfrentar esto? Maravilloso. Para mí, yo me entiendo perfecto con mi hijo. El bullying existe y existe muy fuerte de una manera muy agresiva hacia las personas con la neurodiversidad, ¿no? Siente el calor que el sol te quema y deja atrás todos tus problemas. Ahí vive hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Libres. Mi nombre es Ana Paula Navarro y los acompañamos esta vez. Hoy día tenemos dos invitadas que están dispuestas a conversar con nosotros de salud mental abiertamente, con muchísima soltura y diciendo cosas sumamente importantes, creo, para quienes nos van a escuchar. Primero, queremos agradecer a Yida Eslava, que está con nosotros aquí. Ella es escritora, actriz, productora. El CV nos queda un poco grande. Vamos a tener que resumirlo. Yida, bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Qué lindo que existan este tipo de espacios, ¿no? Porque a veces es muy como difícil encontrar personas y canales y lugares que quieran hablar de estos temas. Hoy día Yida está con nosotros para hablar de todo un poco y dentro de ese todo un poco vamos a hablar sobre autismo, sobre ansiedad, el manejo de la ansiedad y estos tiempos también como mamá que también pueden ser muy difíciles. Difíciles. Y también nos acompaña Magali Castro. Ella es licenciada en psicología, especialista en el área de educación, ¿verdad? Tiene más de 20 años ella ayudando a muchos niños con autismo y síndrome de Down a insertarse en el mundo de la educación y también en diferentes ámbitos, tanto de la familia misma y personales. Bienvenida, Magali, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un espacio creo muy rico para poder informar a las personas de esto que puede ser para algunas personas nuevo, ¿no? Yida, en tu caso recibes un diagnóstico cuando ya eras adulta. 38 años, sí. Y justo tocando el tema de la educación, para mí el colegio fue una etapa desastrosa, horrible. Tengo muy malos recuerdos del colegio. Conservo solo, creo que 2 amigas, que son las personas que puedo compartir, y un amigo del segundo colegio, pero el resto, la verdad, me es indiferente. ¿Por qué te quedó esta sensación de que no fue una buena época? ¿Cómo sentiste que fue tu época escolar? Primero porque la educación creo que no está preparada para la neurodiversidad, claramente, ¿no? Creo que ser sumamente estrictos y no tener un poco de la mente abierta a entender que no todos los niños aprenden de la misma manera o con la misma fluidez. Mis libretas eran la batalla de Angamos de Ayacucho, era como rojo por aquí, rojo por allá. En educación física creo que me salvaba y en historia porque me gustaba un poco, pero el resto de cursos la verdad que no los entendía. ¿Y cómo era de repente para ti cuando veías estos resultados y decías, ¿por qué? Porque no iban con mi desarrollo cerebral, claramente. Cuando había un tema que me interesaba, podía enfocarme, y eso es lo que pasa, ¿no? Podía enfocarme muchísimo. Y aprender solo de una vez lo leía y ya me bastaba, ¿no? Que es un poco la historia del Perú. Por ejemplo, las letras, ¿no? Yo empecé a leer bastante a partir de los 20 años. Antes le había agarrado un terror a leer. Por ejemplo, cuando era niña me costaba mucho leer. Releía, o sea, la gente decía que yo no sabía leer. Lo que pasa es que no me gustaba equivocarme, entonces releía una palabra 3, 4 veces. Hasta que te saliera perfecto. Hasta que la leía, no soy yo. Yo podía estar leyendo acá y decía, lo leía en mi cabeza, no la... Esperanza, así. Entonces me decían, no sabe leer, la burla, ¿no? Igual mi personalidad ha sido siempre bastante como fuerte, por ahí decirlo, ¿no? Y por eso como que podía enfrentar un poco más el bullying, pero el bullying existe y existe muy fuerte de una manera muy agresiva hacia las personas con la neurodiversidad, ¿no? Autismo, TDA, ¿no? Desde los profesores creo que nos catalogan como los niños problema, el que tú pasas en el salón B porque no aprendes rápido y no vas a aprender, como le dijeron a mi mamá que yo tenía retardo mental, querían hacerme 4 años, intentaron que repita el año y mis vacaciones eran vacacional, o sea, yo nunca me iba al colegio. Fijo que ibas a ir claro, de todas maneras,
Y yo me considero una persona inteligente, que creo firmemente que la educación tiene que evolucionar, ¿no? No todos pueden, para mí no todos tienen que tener una educación lineal. A algunos desde chicos se ve que tienen una inclinación mucho más para las artes, otro para la literatura, otro para las matemáticas. No hay que presionar a los niños para que todos sean como unas ovejas en un solo rebaño, y creo que es algo que tiene que cambiar, ¿no? Doctora, por ejemplo, usted con 20 años de experiencia ayudando a niños neurodivergentes a insertarse en este sistema de educación, ¿cómo lo ve? Es muy complicado, ¿no? Porque como lo mencionaba Yida, es tan lineal que si no encajas en él, terminas frustrándote o siendo señalado. Exacto. Bueno, en realidad lo que está ocurriendo con la educación en el Perú es que se quiere hacer un cambio. No es fácil, en definitiva, porque venimos con toda una estructura creo que desde el siglo pasado, que no se está cambiando. Se quiere hacer, hay colegios que lo hacen, que están teniendo una apertura, y cuando escuchaba a Ida me ponía a pensar, ¿no? Es real, cuando tú hablas con un chico ya, como tengo 20 años y te comentaba, ya he podido acompañar, me decía, no entiendo por qué tengo que ver insectos si a mí no me interesan los insectos, ¿no? Entonces, pero tienen un interés de repente restringido donde podemos darle y podemos tratar de potenciar todo eso para que pueda encontrar su camino, sin encontrar o sin determinar que tienen que hacer todos de la misma forma, ¿no? O aprender de la misma manera. O aprender de la misma manera. Es por eso que en este momento es muy importante identificar cuáles son las características del chico y en función de eso hacer un programa de orientación individual, viendo cuáles son las potencialidades que tiene y qué otras cosas necesita desarrollar, pero básicamente con apoyo, ¿no? No viendo que solo él enfrenta el mundo y pueda resolverlo. ¿Y cómo como papás, por ejemplo, podríamos identificar, ¿no? Mi hijo tiene autismo o creo que hay algunas señales que me podría algo alertar o decir, ¿no? Para saber y buscar ayuda. Es muy importante que las familias sean observadoras, ¿no? Para esto, yo sí soy, de repente, estoy muy a que podamos apoyar a las familias a que nos alejemos un poco de las pantallas. Cuando los chicos tienen una regulación externa que tiene que ser una pantalla, no podemos observar si siquiera les interesa el juego. Y lo que primero nos va a dar una idea de lo que puede estar ocurriendo con mi hijo es cuánto se interesa por el juego, ¿no? Y entonces si un niño no juega, ya nos tiene que estar preocupando, ¿no? Si un niño no escucha su nombre, si un niño no se interesa por ver cómo caen las cosas, por ver cómo es que mamá está de repente preparando la comida y no hay un interés, pueden estarse presentando algunas señales, ¿no? Pero unas señales muy superficiales que todavía tenemos que acompañar en el proceso de repente de la inserción de los primeros años escolares. Ahora, Yida, a ti te ha tocado estar un poco, digamos, de los dos lados, ¿no? Sí. Del diagnóstico, pero a la vez también tenés a tu hijo que tenía un diagnóstico. ¿Cómo ha sido para ti enfrentar esto? Maravilloso. De repente se te hizo más sencillo poder Muy entenderlo. sencillo, súper fácil. Para mí, yo me entiendo perfecto con mi hijo. Eso es lo más loco. Así yo descubrí que lo que me ocurría realmente, que no era una niña problema, que no... Lo que siempre me decían, ¿no? Tú no tienes puntos medios, o tú no sabes lo que es el equilibrio. Y yo decía, no, sí, hay dos formas. La mentira es la mentira. El robo es el robo. No hay que un robito ni un robo. No, lo mismo. Las consecuencias son distintas. Pero el hecho es exactamente igual, ¿no? Y para mí no existe el plomo, es blanco o negro, ¿no? Hay alguien que me traiciona, me miente y yo tengo un cementerio mental. Va al cementerio mental como si no existiese y listo. Yo sigo mi vida, yo no tengo problema. O cuando tenía una relación, por ejemplo, me decían que no tenía corazón. Me decían, no tienes corazón. Y yo decía, ¿por qué? Porque, no sé, me ponían los cuernos, me sacan la vuelta o simplemente hacían algo que para mí no era correcto y no estaba asociado a lo que normalmente uno profesa como amor. Entonces yo simplemente le decía, bueno, hasta acá nomás. Y yo al día siguiente, yo no, de verdad, en serio, es como, para mí ya no sentía, o sea, es como filtraba eso. Es que claro, es que por mí yo me baso en la lógica. En la lógica pura, es como si alguien te traiciona, si alguien no te quiere, ¿por qué tener esa persona en tu vida? Es como no es lógico, es tonto de tu parte, o sea, no está bien para ti, para tu vida, para tu desarrollo, para tu crecimiento. Entonces, cuando, por ejemplo, yo empecé, Juliana en verdad empezó a notar cosas y yo le decía,
¿pero qué? Si es lo mismo que yo hacía. Por ejemplo, mi ¿Qué lugar le decía, favorito... por ejemplo, que le Mi parecía lugar a él? favorito siempre de niña fue debajo de mi cama. Y yo me ponía en el umbral porque había visto Alicia en el País de las Maravillas y me ponía al borde y decía, ahorita va a salir él. Y me imaginaba todo. O sea, yo podía estar, tú veías de afuera a una niña tirada mirando un punto fijo 1 hora y media, 2 horas, 3. Y yo estaba en otro mundo. Mi cerebro estaba ya con el reloj, con el sombrerero loco. Y mi hijo hacía algo muy parecido, solo que en el mueble. Se ponía debajo del mueble y le encantaba. Entonces yo, igualito que mamá. Es como- y Julián decía, no, pero ¿qué? No. O nosotros nos gusta quedarnos mucho rato haciendo algo, ¿no? Y nadie lo entendía, yo lo entendía. ¿No? Es como, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Tomás saca 3 fichas? ¿Y por qué pone números incoherentes? Yo, ¿cómo que pone números? Está sumando. Este número es la suma de estos dos, ¿no? O ¿por qué dice león? Porque es que ahí está el león, está él hablando. Es como, para mí era clarísimo todo lo que pasaba alrededor, para mí era muy fácil de descifrar. ¿Y te ¿no? pasó lo que de repente a algunos padres cuando reciben el diagnóstico de sus hijos y sienten ahí que hay una etapa al inicio como de duelo, ¿no? Porque muchas cosas de las que pensaban de repente no van allá. Mira, yo escribí un libro que se llama Te amo, que justo lo empiezo a escribir porque sentía que la gente quiere dramatizar este diagnóstico y por ignorancia. La mayoría de padres, cuando reciben este diagnóstico, no tienen idea de lo que es el autismo. Te lo digo en serio. Es más, cuando yo digo, soy autista, nah. Y yo, espérate, un segundo, voy a sentarme mirando la pared y golpearme la cabeza para que tú digas que soy autista. En lo que es tu idea de autismo. La ignorancia es grosera en este país con respecto al TDA, al autismo, al síndrome de Down. Ese verso de los niños con síndrome de Down son unos ángeles. No, señora, no son unos ángeles. Adultos tienen necesidades, quieren trabajar, quieren ser personas funcionales. Dejen de tontearlos, ¿no? Es como muy feo. Y al autismo exactamente de la misma manera. No tienen idea de que hay niveles y los niveles se basan en la ayuda que necesitamos para estar frente a la sociedad. Creen que el autismo nivel 1, que es el que yo tengo, que es el que antes se llamaba Asperger, nosotros no necesitamos ayuda. Claro que necesito, me pongo súper ansiosa. Justo cuando hablábamos del horario, yo juraba y me habían dado la información que eran las 4 de la tarde y yo llegué 3 y me dije, a 3:45, dije, re bien, y luego entero que eran las 3:30, entonces me ha entrado un colapso que tú no lo ves. Pero tú lo estás Pero sintiendo. yo lo siento de una forma terrible. Es como, me falta el aire, estoy así, tengo que hacer así, me tengo que balancear para... Este balanceo, por ejemplo, no es que lo hago adrede, es como a veces no me doy cuenta y estoy así todo el rato, porque es la forma con la que me regulo. Y a veces, por ejemplo, yo no sabía, pero de niña tenía esto. No, ya Yo tengo videos que yo, hasta grande, 18 años, yo estaba nervioso y ponía así, o sea, como ponía la mano así, así. Esos son los estereotipos. Y no me había dado cuenta, nadie se había dado cuenta. Mi papá, sí, o sea, te dice que era una niña extraña, ¿no? Que era como peculiar, y no era peculiar, era autista, ¿no? Entonces, si yo remonto a la época que hablo hace 39, bueno, más o menos 3 años, que yo recibimos el diagnóstico de Tomás, yo lo recibo como porque yo ya había leído, porque a mi hijo le habían primero diagnosticado retraso mixto en el desarrollo y las probabilidades de que pueda tener autismo eran bastante altas. Entonces, ¿yo qué hice? Como buen autista, dije, no sé lo que es el autismo, entonces vamos a nadar sobre el autismo. Y empecé a leer y leer y leer y empapar, pero de una forma, no sabes, obsesiva, total. Entonces empecé a leer muchísimo sobre el autismo y cada vez que leía, y leía más, dije, me siento muy identificada. Y luego cuando escribí este libro, que era justo un abrazo hacia las familias que recibían el diagnóstico, hice una entrevista a autistas adultos, la mayoría mujeres. Y yo estaba, pero en mi garbanzal, ¿no? Estaba recontra feliz hablando de ello, me podía hablar. Estábamos, no sé, creo que hablamos 2 horas. Y en un momento me quedo en silencio y reacciono y digo, pues soy autista. Te quedó más claro en ese momento. Y no, pero ahí no dije nada. Voy con el neuropediatra de mi hijo, que me había visto durante años,
en las sesiones de mi hijo, o sea, cada una de las veces que yo iba con el papá de mi hijo, con Julián, y él tenía totalmente una postura distinta a la mía, súper polarizada. Y yo le estoy haciendo la entrevista y le digo, tengo una gran sospecha que yo soy autista. Y él me dice, sí, yo también, y yo creo que eres autista. Y te voy a dar el teléfono de Ernesto Reaño, del Centro ITA, que es especialista en autismo de mujeres adultas también. Es como una de las personas que podría darme la certeza de que si yo podía ser o no autista, ¿no? O TDA, que a veces hay bastantes características en las cuales coincidimos y muchas veces hay una confusión de diagnóstico. A las mujeres adultas es mucho más difícil. Durante muchos años se hablaba que no existía el autismo de mujeres, o era el 2% nada más. Ahora claramente se da que es casi half to half, ¿no? 50-50. Y las diagnostican mal, como depresión, bipolaridad, las medican durante muchos años, y estas mujeres solo tienden a una cosa, a la depresión profunda o al pensar seriamente en el suicidio, porque no te entiendes y es horrible no saber qué es parte de tu identidad. Cuando yo recibo el diagnóstico de Tomás, no me pasó nada, lo tomé de una forma muy relajada porque yo ya había hecho como el luto. En verdad, nunca he hecho el luto porque para mí Tomás era muy parecido, pero creo que las familias tienen que hacer el luto de la idealización del hijo que pensabas, que es un error que yo siempre cuando hablo les digo, no idealicen a sus hijos desde la panza. Y es como, se va a parecer a papá, se va a parecer a mamá, va a jugar fútbol. No, señora, es un bebé, es un ser que viene 50% de cromosomas de papá y mamá, pero es un ser individual. Él va a tener sus gustos, va a tener sus preferencias, y si bien va a tener influencia de sus padres, es un individuo aparte de ustedes, ¿no? Entonces, si los padres empiezan a entender esto, creo que van a poder recibir a su hijo de una forma más amable. Desde, quiero que sea niña, le dicen en la revelación de sexo, es niño. ¿Cómo? Señor, por favor, es su hijo, ¿no? Vale, y esto ocurre mucho, me imagino, de repente cuando llegan a buscar la ayuda, los papás de repente, algunos pueden estar en una etapa de negación, algunos, como lo comentaba ya, tener desconocimiento total sobre lo que significa el autismo, o de repente una idea equivocada de lo que es el autismo, y entonces asustarse porque, claro, tengo una idea y entonces tengo miedo, no sé a lo que estoy yendo, no sé cómo reaccionar. ¿Qué nota usted en los padres? Claro, los padres en realidad llegan con mucho temor, ¿no? De escuchar de repente el diagnóstico y no saber en qué parte del espectro está, porque es un espectro y tiene que ver con, diríamos, muchos matices de cómo puede ser el autismo. En realidad, lo primero que tenemos que identificar es qué está pasando con él y qué tipo de apoyo puede necesitar, ¿no? En función de que el niño lleva un soporte, va a ser más fácil para él poder enfrentar cada uno de los retos. Como dice Ida, realmente hay autismo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Definitivamente en el tipo 3 vamos a requerir de mayor apoyo y un acompañamiento más, diríamos, más minucioso, con un equipo multidisciplinario para que este niño pueda ser insertado a la escuela y de esa forma en esta primera sociedad pueda desempeñarse y luego pueda desarrollar de repente competencias para que pueda enfrentar al mundo y pueda llegar a ser lo más autónomo posible. Pero tenemos el tipo 1, que generalmente no hay compromiso cognitivo, no hay dificultades, diría, serias que lo alejen de la escuela. Y entonces el hecho de trabajar ya con un colegio que sea inclusivo le permite al niño tener de repente una mejor adaptación, ¿no? Esto siempre es importante que sea desde los primeros años, ¿no? Las promociones, como dice Ida, tienen que ser promociones abiertas, porque hay que trabajar no solamente con el grupo que va a acompañar al niño durante toda la etapa escolar, sino también el tema de la sensibilización a las familias, que todavía en el tema de inclusión educativa tenemos que decir que estamos en pañales. O sea, y eso. Y esto es, ¿no? Entonces son muy pocos los colegios que apuestan, es muy poca de repente la flexibilidad que puedes encontrar en el profesorado, es complejo para ellos, ¿no? Si el colegio es bilingüe, tiene que aprender inglés, o sea, realmente lo necesita. Exacto. ¿Qué vemos que necesita este niño ahora, no? De repente necesita jugar, necesita ser escuchado, necesita ser invitado a jugar con el grupo. Necesita de repente ser invitado a que cuando tiene sus aleteos necesita un espacio para no estar en el aula ese día. A lo mejor necesita, porque algunos chicos tienen problemas para dormir,
De repente necesita llegar tarde al colegio, Sí. ¿no? Pero el colegio es tan rígido, no, 7:30, 7:40 máximo. Si no, no, ya no entra. O si no, no entro, si no le pones todo el tiempo tardanza y el niño llega frustrado porque ya sé que tengo que entregar la agenda, ya sé que llegué tarde, ya sé que mi conducta va a estar baja. Todo está mal Y el colegio alrededor de termina nosotros. convirtiéndose en una tortura, como lo Mira, dice. ella. Como lo ve, Un mal digamos, recuerdo. claro, Sí, para yo- ella es un mal horrible. recuerdo, pero no realmente debería ser así si es que la sociedad trabaja en incluir a estos chicos de forma sana y de forma responsable, que creo que es lo más Mira, perdón que tú tocaste un tema importante, el dormir. Yo duermo 3 horas, a veces 2 diarias. A veces tengo un insomnio que ni la melatonina, me he comido 20, 25, 30 gramos de melatonina y estoy así. Y a veces las mamás dicen que quisiesen saber qué les pasa en la cabeza a sus hijos. Y yo les voy a dar algo, les voy a contar desde mi experiencia, qué ocurre con mi cabeza. Vienen cientos de ideas a la cabeza, sin parar. Es como si agarrases una película y la pones en velocidad máxima. Tuc, tuc, Y tuc, pasa tuc. todo. Son frames en la cabeza todo el tiempo. Es como cierras los ojos y empiezas ta, 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 idea, 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 idea. Respiras, yo pongo meditación, mindfulness que cambia el sentido para engañar al cerebro y poder descansar. Y a veces paso noches que me acuesto 3, 4 de la mañana y me tengo que levantar a las 6 y hago todo mi trabajo con la energía que cualquier persona lo hace con 8 horas. Bueno, Es eso lo lo has caso. dormido 2 o 3. Sí, pero a veces nos da ya el meltdown, que es un agotamiento fuerte que no queremos ni siquiera levantarnos de la cama. Y eso lo puedes entender ahora como una persona adulta, pero de niña. No, es que ¿cómo lo- siempre me pasó. Pero ¿qué pensabas cuando te pasaba eso de niña? Y mis papás decían que era hiperactiva, ¿no? Es como, yo dormía, como me acostaba recién agarrada sueño a la madrugada, me levantan a las 7 y yo era, no, por favor, porque recién había dormido a las Sí, 5, claro. 4 de la mañana, ¿no? Y empecé a optar por dormir con el uniforme puesto para levantarme y solo estar como... Y ahorrarte ese tiempo, aunque sea Porque unos minutos no más. lo hacía. A mí, yo te voy a decir una cosa muy loca. Cuando tuve a Tomás, me alegré muchísimo, pero cuando Tomás tuvo que iniciar la etapa escolar, yo me deprimí. Porque dije, recién caí que había vuelto al colegio. Sentiste Los como que era padres- otra vez. Vuelves al colegio. Es horrible. Es horrible, espantoso. Sépanlo. Si van a tener hijos, van a volver al colegio como nadie te lo dice. Y recién me di cuenta y dije, ay, no, voy a tener que volver a levantarme tempranísimo y volver a ver tareas y volver a tratar con las profesoras y todo tal, aún peor con las mamás del colegio. No, a mí sí me dio, de verdad, me dio un shock. Es como, empecé así como, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Horrible, horrible. Yo llegaba justo o llegaba antes para no cruzarme con las mamás de gente o llegaba lo más tarde que podía. Era como, ¿quieres estar aquí en el jardín? No, no quiero. Como, Claro, no quiero irme. quiero, ¿no? Y a veces puede sonar grosera, pero la gente no está acostumbrada a que te digan la verdad. ¿Quieres estar acá? No, no quiero. Dijo, ¿Por qué no quiere? Nadie se preguntó eso. porque ¿Por no qué quiero, pues, claro. Porque no las tolero. Claro. Claro. Mal, ¿y cómo de repente qué aconsejarle a los papás que están en esta fase en la que de repente ya han recibido un diagnóstico, pero no quieren aceptarlo como tal? Y eso puede hacer que más bien la ayuda que necesitan y el acompañamiento que necesitan sus hijos se retrase aún más. No, lo primero es que tienes que aceptar que tú tienes los hijos que tienes que tener por ahí, ¿no? O sea, puede ser que tú seas un gran matemático y a tu hijo no le guste la matemática, aparte de eso, ¿no? Entonces, aceptar desde el punto de que tengo que ver qué potencial tiene mi hijo y verlo como un ser individual y singular. No existe otro niño que sea parecido. Incluso no hay dos autistas parecidos. No. Son totalmente distintos y si bien es cierto, pueden tener ciertas características parecidas, no quiere decir que van a estar pensando lo mismo. Entonces tienes que ser muy observador de qué cosas que le gusta. Hace poquito, como te decía, el sábado pasado estuve en una capacitación y escuchaba y decía, qué importante que un niño pueda expresar mediante algo con la creatividad y con el deporte. Si un chico tiene algo que le permita ser creativo, de repente manualidades, de repente teatro, de repente música, y si un chico hace deporte, va a estar mucho más regulado, porque el nivel de ansiedad va a disminuir,
Pero claro, si solamente se la quiere pasar caminando, saltando, y solamente no tiene problemas, y no estamos viendo que tiene un potencial para nadar, para ser de repente un gran fondista, no lo estamos viendo, entonces estamos cortando ese potencial que tiene. Entonces, el papá que tiene un hijo con un diagnóstico, lo que tiene que empezar es saber cuál es el potencial que tiene mi hijo para ahí darle mucho. Repotenciar eso. Repotenciar, ¿no? Y poder siempre trabajar de la mano de especialistas que conozcan, porque eso lo va a ayudar a ver hacia dónde va a indicar su futuro, como cualquiera, ¿no? Si a mí no me gustan las matemáticas, no voy a entrar a la uni, definitivamente. Entonces, lo mismo va a pasar con él, ¿no? ¿Qué cosa le gusta realmente a mi hijo para poderlo encaminar? Y para poderlo como hacerle, a veces, me acuerdo que cuando tuve una capacitación con una cubana, decía, en Cuba se hace lo que es vocacional desde los 6 años. Porque ya sabemos hacia dónde están los chicos con mucho interés. Entonces, trabajar de esa misma forma, yo creo desde cada colegio, desde cada hogar, ayudaría un montón a que las cosas sean más fáciles de digerir, entre comillas, cuando tú tienes un diagnóstico al que no estabas esperando, ¿no? Además, perdón, nosotros nacemos autistas y moriremos autistas, ¿eh? Y no se dejen engañar con dietas mágicas, con terapias que le van a quitar el autismo, porque eso no va a ocurrir. Y lamentablemente hay mucha de esa información en No, y hay internet maltratos. en general, ¿no? Hay terapias que la verdad que yo no estoy de acuerdo, porque cuando tú veas una terapia que va a ayudar a darle herramientas a tu hijo para que pueda enfrentar la sociedad, están buenísimas. Pero cuando vienen terapias que te dicen, no, que quiero que esté así, más parecido al neurotípico, eso es una tortura hacia tu hijo. Tu hijo nunca va a ser neurotípico porque es autista y disfrútalo. Es maravilloso ser autista. Yo soy contentísima, es parte de mi identidad, soy feliz. Y una última cosa también, que en este mundo el éxito se mide en cuánto dinero puedes obtener mensualmente o anualmente. Eso es lo que te da valor en Yo he esta hablado sociedad. mucho, claro, he hablado mucho con mamás, entonces las mamás, la mayor preocupación es que su hijo no sea exitoso. Entonces yo le digo, a ver, supongamos que tu hijo autista no es no verbal, ¿no? Pero pinta extraordinariamente, y los cuadros de tu hijo en un futuro van a costar $25,000 cada cuadro. ¿Tu hijo es exitoso o no? Y se ponían a llorar. Y me decían, nunca lo había visto de esa manera, porque no le das oportunidad a tu hijo. Porque tú lo estás midiendo como si fuese un hijo neurotípico, un niño neurotípico, y hablando en grandes ámbitos, creo que tanto como los niños neurotípicos como los niños autistas o los niños neurodiversos, ambos tienen que sufrir muchísimo porque la vida es muy difícil, y no pretendan que sus hijos piensen como un adulto porque ellos recién están aprendiendo, ¿no? Trátenlo con amor, con paciencia, con mucha mente abierta, ¿no? Y escúchenlos. No sean prepotentes, escuchen a sus hijos, hablen con ellos. Si se equivocan, no los corrijan con una severidad injusta, ellos están aprendiendo. Creo que hoy además hay mucha más oportunidad porque hay más información, ¿no? Tal vez Sí. antes llegar a un diagnóstico era mucho más complicado, Claro. pero ahora con todas las herramientas que se tiene es más sencillo. llegar a Mira, veces. y la doctora seguro me va a poder respaldar. Hay un cuestionario que se llama el MCHAT, que lo puedes encontrar en internet. Y lo puedes hacer a partir de, si no me equivoco, 16 meses, que son unas ciertas preguntas, justo varias de las que la doctora ya decía, que tú puedes rellenar si es que tienes algún tipo de sospecha, ¿no? Y ese MCHAT puede sobrediagnosticar, pero no se le escapa a ningún autista. No le pasa lo contrario. No se le escapa. Puede diagnosticar o puede dar indicios a una mamá que, mi hijo puede ser autista, y al final tiene un diagnóstico de TDA por ahí, ¿no? Pero que las personas que sacan puntaje alto en el MCHAT, de todas maneras neurodiversos. Y háganlo, porque así van a empezar a buscar información, y cuando reciban el diagnóstico de su hijo va a ser como algo, como, esta es la hoja de ruta que necesito. No lo vean como algo dramático, es bien, así. Entonces, con esta información voy a poder saber cómo guiar a mi hijo, que al final es el objetivo de todo padre. ¿Y qué es la preocupación, ¿no? de los papás? El poder ayudar a sus hijos a potenciar, como usted dice, todas las habilidades que sí tienen. Exacto, ¿no? O sea, la escuela es una herramienta necesaria en la vida, no la vamos a poder quitar, ¿no? Pero es una herramienta que tiene que ser flexible a los requerimientos del niño que está siendo incluido en el colegio. A cualquier niño, no en realidad solamente a los neurodiversos. Entonces,
es importante que tengamos un diagnóstico temprano que puede ayudarnos con el instrumento que nos está diciendo Yida, pero también es importante acercarnos para tener un enfoque multidisciplinario que nos dé realmente cuáles son las herramientas que necesitamos, no para que cambie nuestro hijo, sino para poderlo acompañar en su desarrollo, ¿no? De acuerdo a cada característica que él presente. Muchísimas gracias, Magali, también Yida, por esta Gracias. conversación que ha sido súper enriquecedora. Yo creo que para las personas que nos han visto, aquellas que saben y de repente están familiarizadas con el tema, como para también quienes no tenemos o no teníamos conocimiento de esto, ¿no? No sé si quisieras decir algo finalmente, Yida, de repente algún llamado a quienes nos ven, a la sociedad en general, ¿no? Lean, por favor. Sí. Lean. Tener Si más no les gusta leer, busquen videos de fuentes certeras, ¿no? Pero lean. Sus hijos se lo van a agradecer muchísimo. Por favor. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Mentes Libres. Siente el calor que del sol te quema y deja atrás todos tus problemas, ahí vive hoy.